Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien. Ya ustedes saben cómo es que dice Sureli. Ñao que le hacen. Y esa parte es interesante para que ustedes hagan la cosa bien. Yo trato de hacerla bien también, porque todo queda grabado ya. No hay forma de escaparnos de esta. Así es que ya está con nosotros el legendario y maestro Diego Abado Torres, que ya está con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente doctor Diomedes Olivares. Buenas tardes a los amables televidentes de la República Dominicana y a los seguidores de Democracia TV en cualquier parte del mundo. Aquí estamos una vez más con ustedes para tratar temas interesantes e importantes. Buenas tardes. Así es, muchas gracias, presidente Diego José Abado Torres, histórico. Y como siempre, ya con nosotros el maestro Miguel Cabrera Puello. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, maestro Diomedes Olivares. Muy buenas tardes, maestro Diego José Abado Torres. Muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano, toda la nación y todo el mundo que nos ve y nos sintoniza cada día en este su espacio Democracia TV. Como siempre, vamos a dar las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes, pidiéndole que nos llene de su amor, nos llene de su gracia, nos llene de la satisfacción y el regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, que nos libre de la mentira, la traición, la maldad, la envidia y todos los males que afectan al hombre común, haciendo de nosotros seres humanos más justos, y que todo lo que dialoguemos en este espacio, como lo hemos hecho siempre, como lo hacemos cada día, que nos corresponde estar aquí en esta tribuna, el maestro Diomedes Olivares, el maestro Diego José Abado Torres y yo, sea pegada a la verdad, a los principios más puros. Bienvenido a su espacio Democracia TV, dando como siempre las gracias a los amigos televidentes que nos abren las puertas de sus hogares, que nos permiten entrar a sus hogares a través de estos medios y que muchas veces nos tomamos hasta un café con ellos en su casa. Muchísimas gracias. Ustedes son el sentir de este programa y por eso es que día a día este equipo de jóvenes profesionales viene a compartir con ustedes. Qué bien, muchas gracias, Miguel. Y cada uno de ustedes, si quieren ver estos mensajes, pues visiten nuestro canal de YouTube, porque así ustedes saben que van cada uno de estos escenarios planteados aquí y que ustedes pueden vivirlo nuevamente. Ese punto es interesante, como también va cambiando la noticia y ustedes pueden entrar a nuestra página web, porque al final de la jornada ustedes saben que una se lleva a la otra. Estos puntos van caminando y el mundo sigue su movimiento y ahí ustedes los tienen en la pantalla, como también su periódico El Democrático, señores, llegó para quedarse. Sigue siendo tendencia en las redes sociales porque es de cada uno de ustedes. Y eso es lo más importante, la noticia, llevársela a ustedes diariamente, de lunes a viernes, por esta vía y sobre todo su página actualizada 24 horas al día. Qué interesante este punto, porque al final de la jornada eso es lo que cuenta, lo que se escribe y queda para el registro de la historia. Bien, ustedes saben que ayer traté el tema de Margaret Thatcher, su primer gobierno, sus primeros 4 años, sus primeros 4 años de gloria para ganar las elecciones, como ha ocurrido aquí, ¿verdad?, con el presidente Luis Abinader. Pero el tema es con ella, para ver cómo ella pasa a su gobierno haciendo los cambios necesarios para un nuevo gobierno en Inglaterra en 1983. En la primera ganó con menos votos, pero en esta ganó con más. Y ya aquí es su segundo periodo. Se recuerda como una de las mujeres más activas en la dominación del Imperio Inglés y sobre todo la más conocida después de la Segunda Guerra Mundial. Solamente le lleva Winston Churchill en este epicentro. Es decir, esta mujer devolvió la identidad a la patria del Imperio Inglés
Y en este segundo periodo, entonces enfrentó la contaminación y el tema de los mineros. Dentro de estos enfrentamientos con los sindicatos y la gente que quería obstruir el tránsito, la calle, el desorden y el desastre, ella dijo: jamás apoyaré la violencia que ustedes están haciendo para lograr una meta. Con esto nada más llevamos a la patria al desorden, al caos y al desasosiego, y eso yo no lo voy a apoyar. Pueden hacer su huelga y durar los 4 años que quieran, pero no voy a ceder. Y así fue, duró la huelga más grande que registra la historia en Inglaterra, un año justamente, 1984-1985, cuando terminó la guerra, diría yo, de los mineros en Inglaterra. 20,000 obreros mineros fueron despedidos, y esto quiere decir que tendrán otro espacio en otros escenarios para evitar la contaminación y el carbón a cielo abierto en Inglaterra. Esta huelga que enfrentó los cimientos de lo que es la dureza cuando el Estado quiere implantar un nuevo orden y un nuevo cambio, y esto llevó los episodios más dramáticos de ella, sobre todo recibiendo escenarios como fueron los abucheos y los temas relacionados con los temas de explotarle huevos y la seguridad tener que intervenir. Es decir, que esta mujer mantuvo su mano firme para lograr esta parte importante, sobre todo para Inglaterra, con este primer episodio, que es el primer round para ella ganar las elecciones entonces nuevamente en 1987. Margaret Thatcher, dentro de ese renglón, recibe visitas distinguidas, es decir, recibe a Ronald Reagan, que ustedes saben que era uno de los actores más importantes de Hollywood. Cuando gana en 1978, vuelve y gana también en el 82, y siguen esta mancuerna ellos dos. Estos episodios recuerdan los momentos históricos de ambos, tomando decisiones conjuntas para llevar a estos dos imperios siempre en unidad de criterio. Son momentos lapidarios donde los presidentes de dos naciones tan importantes como Estados Unidos de América y Inglaterra, en este apoyo a esta mujer extraordinaria que muchos le llamaban la dama de hierro hasta el final, pero que otros le llamaban la mujer de los labios más hermosos, parecido a lo de Marilyn Monroe, ¿verdad? Es decir, era una mujer cautivadora con la ciencia, con las artes, con todo lo que tiene que ver el mundo de lo que es la prosperidad para su pueblo. Es decir, cada uno de estos puntos que ella toma como norte: la defensa de la patria, la defensa de su moneda, la defensa de la bandera en la cola de los aviones, la defensa de defender el territorio donde quiera que exista un pedacito de tierra que pertenezca a Inglaterra. Yo no acepto ocupación mientras yo sea la primera ministra inglesa. Es decir, que cada uno de estos episodios le dio a ella esa victoria contundente de su política, sobre todo siempre basada en el cambio. Es decir, que este tema de ella, entonces viene un tercer episodio para ella ganar nuevamente las elecciones y terminar con este análisis de ella en el día de hoy, para llevar a ustedes uno de los cortes más bonitos que registra la historia de estos últimos, diría yo, 50 años de vida en democracia, sobre todo en este momento cuando ella recibe a Mikhail Gorbachev también en Inglaterra, y une entonces a los dos imperios, a Rusia y a Inglaterra, para lograr las siguientes decisiones
son puntos tan interesantes para que ustedes vean cuando una nación toma verdaderamente el toro por los cuernos. Se reúnen Margaret Thatcher y Mikhail Gorbachev. Ustedes saben que todo el mundo va a pasar en Rusia. Pasó Lenin, pasó Nikita Khrushchev, pasó Boris Yeltsin y va a pasar Putin. Pero Mikhail Gorbachev siempre será mencionado en los anales de la historia. Un territorio tan grande y un territorio que sigue siempre con la meta de invasión. La meta de Mikhail Gorbachev cambió la historia y eso fue posible gracias a estos dos entes de la vida pública mundial, como fue Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y aquí viene la reunión con Mikhail Gorbachev y viene entonces la unificación verdadera de la Alemania, cuando demostró Margaret Thatcher que el comunismo estaba equivocado. Nada ha dado resultado cuando se habla de comunismo. Fue una quimera para engañar al mundo como si fuera la droga en el día de hoy. Es decir, que estos momentos de unificación de Rusia e Inglaterra en su último periodo fue la parte más grandiosa que ella logró, la caída del muro de Berlín. Es decir, que este tema de la perestroika, de este análisis de dar la independencia a los verdaderos países, hoy están cada uno de esos países en victoria y sobre todo en crecimiento económico y en paz. Sin embargo, Rusia sigue sumida en una guerra contra Ucrania que solamente lleva llanto, miseria y dolor. Es decir, que esa política aceptada de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan dio como consecuencia la unificación de la Alemania en el día de hoy. Tenía razón, porque si no hubiera tenido razón, Alemania hubiera quedado mutilada en el tiempo, como han quedado otras naciones en el mundo, sumidas en la miseria y en el desasosiego de sus seres humanos que viven en dichos puntos territoriales, que cuando salen a otros países y ven que es un país en desarrollo y en libertad, dicen, oh Dios, pero verdaderamente aquí estamos ciegos. Estamos dentro de las humillaciones más grandes. Los países que quedan de América Latina sumidas en un comunismo rancio, nada más lo lleva a la miseria y el dolor, y a la tristeza hasta en la calle, en los edificios y donde quiera que persiste este tipo de ideología, nada más da miseria, lágrima y muerte. ¡Tum! Y dejo ese tema hasta ahí. Este tema yo lo trato para empezar entonces con el Margaret Thatcher de nosotros, que es Luis Abinader. Miren bien por qué analizo esos 8 años. Y ahorita les recalco. Luis Abinader termina de ganar las elecciones y pienso que tiene a la sociedad completa de su lado. Los que perdieron tan solo. Los que perdieron están solos. No entra una llamada. El diálogo hay que hacerlo con el pueblo directamente, presidente. Directo con el pueblo. Aquí en estas elecciones no hubo contienda electoral. Aplique la voluntad del pueblo que le dio a usted una victoria contundente donde toda la población se cambió. No hubo un campo que la gente no se cambiara, ni las ciudades. Aquí nadie celebró, porque no había con quién ni siquiera juguetear en contra. Es decir, que los campos, los pueblos, las ciudades, la montaña se unieron en favor suyo. No hubo
forma de subir en las encuestas menos de un 30% al más cercano contendor. Es decir, fue una victoria suya por su obra de gobierno, por su trabajo. Es usted que dirige el barco y esa población lo está observando. Llegó la hora, presidente, de hacer los cambios necesarios, como hizo Margaret Thatcher en su segundo gobierno. Y hacer los cambios es de sabio, porque hay personas que se han equivocado dentro de su propio gobierno, y eso tiene que haber un cambio, realmente. Y digo esto por lo siguiente: cuando usted analiza el salario de los pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y del sector público en sentido general, todos los pensionados tienen un salario de miseria. Y eso hay que cambiarlo, presidente. Y eso se cambia usted tomando acciones positivas para lograr la meta en el crecimiento y la eficiencia del cobro de los impuestos a los que están y siguen evadiendo impuestos. Presidente, no se justifica que un sargento tenga que darse un tiro porque no tiene con qué comprar la medicina de su papá. Por ejemplo, un sargento pensionado con 10 y 12 mil pesos de una pensión. ¿Para qué da eso, presidente? Ellos dieron la vida por nosotros. Hay que hacer un cambio en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional y crear el Día del Veterano aquí en la República Dominicana. Son días sagrados porque son ellos los que defienden la patria y defienden el honor. Dieron su vida por este territorio de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y cada uno de los forjadores de la nación. Es decir, que el salario hay que elevarlo a la cantidad necesaria que amerita un soldado que ha sido pensionado. He observado que hay varios coroneles que se han dado tiros en los últimos meses. La situación económica con un salario de pensión de 30 mil pesos no es justo, presidente. Darle un poquito más a los hombres serios de esta patria que viven en los barrios y en los sectores más paupérrimos de esta nación. Los que han tenido poderes de mando lo tienen todo, pero esos soldados que dieron la vida no tienen nada, presidente. Hay que incluirlo en todo lo que tiene que ver la seguridad social y elevar el salario de los pensionados igual que los salarios activos. Es decir, que un sargento mayor que duró 35 años en las Fuerzas Armadas, no se justifica que un soldado que entró ahora gane 30 y yo que pasé la vida entera defendiendo esta patria gane 12 mil pesos, presidente. Tenemos que dar un chin más a nuestros hombres y a nuestras mujeres de la reserva. Pienso que es una meta fundamental para proteger la vida de nuestros soldados, de aquellos que ya no están y que se sienten abandonados y humillados en los sectores y en los momentos más paupérrimos que no hayan que hacer. Es decir, este es un momento de cambio histórico, presidente, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, este comentario yo no lo hice antes de las elecciones, porque sé que la oposición iba a decir que es un nacional político, como siempre, pero nuestros soldados están muriendo de hambre y miseria en nuestros sectores, presidente. Hay que ir en auxilio de la reserva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¡Tum! Y dejo ese tema hasta ahí para ver la opinión de Diego José Babado Torres. Ha tocado un tema sumamente importante, sensible y humano.
tal como usted ha manifestado, miles y miles de hombres y mujeres que formaron parte de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que se entregaron y lo dieron todo por esas instituciones y por el país, tal como usted lo ha indicado, hoy se sienten desesperados. Y se sienten desesperados porque ¿qué puede hacer un veterano de las Fuerzas Armadas con 10, 12 o 15 mil pesitos? Cuando eso no le da ni siquiera para el tratamiento que lleva mensualmente. El tratamiento médico. De manera que de justicia lo que usted está planteando, y pienso que el presidente de la República, que ha abordado el tema de los activos, porque fíjese que cuando él llegó, un miembro normal de la Policía Nacional ganaba 5.900 pesos, presidente. Así es. Y están ganando 29.000 o 30.000 pesos. 30.000 pesos. O sea que el presidente ha abordado el tema de los que están activos, que todavía falta, ¿verdad? Entonces, debe tomar en cuenta esta sugerencia, este planteamiento que usted correctamente ha señalado. Esos hombres de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que están en las reservas tienen que recibir un justo aumento en el pírrico sueldo que reciben como pensionados. Pero además, ellos deben ser incluidos en los planes sociales del gobierno de la República Dominicana. Esa es mi opinión. ¿Y usted, Miguel, qué opina de este tema? Bueno, por lo primero me gustó oírle a usted hablar de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que no solamente fue abogada, fue química. La primera profesión de Margaret Thatcher fue química, fue una activista social y una señora que ocupó varios puestos de trascendental importancia, como en el ministro de Educación, diputada, y durante los periodos que gobernó como primera ministra de Inglaterra, ella lo hizo de una manera ejemplar y fue una luchadora incansable. Esa Margaret Thatcher que apodaban la Dama de Hierro, esa Margaret Thatcher que tuvo una participación muy importante en lo que era la Guerra de las Malvinas. Entonces, me gustó escuchar hablar de Margaret Thatcher porque me trae varios recuerdos, porque siempre desde niño escuchaba la Dama de Hierro, la Dama de Hierro, la Dama de Hierro. Y su vida fue sumamente interesante. Su primer gobierno, tal como dijo el maestro Diomedes Olivares, fue en un momento donde había mucho desempleo y habían muchos problemas dentro del Estado. Entonces fue solucionándolo uno a uno y poco a poco, como esperamos que los problemas que tiene nuestro país se vayan solucionando poco a poco, que deben ser solucionados, pero debe ponerse el dedo sobre la llaga. Ese aspecto del que habla el maestro Diomedes Olivares y el maestro Diego José Babado Torres con relación a lo que son las pensiones. No solamente las Fuerzas Armadas y los miembros de las Fuerzas Armadas tienen pocas pensiones, esas reservas, esos soldados de la reserva, esos soldados que ya dieron su vida y que dieron hasta el último aliento y que muchas veces viven en estado de miseria. Aquí hay muchas personas pensionadas con pensiones pírricas, pensiones que es imposible vivir. Hay pensiones de 5 mil pesos, que con qué puede hacer una persona con 5 mil pesos, ya viejo, ya cansado, ya enfermo, pagando medicina, pagando casa y tener que comer. Entonces eso hace que las personas se vuelvan vulnerables, como menciona esa palabrita tanto el maestro Diomedes Olivares, que las personas sean vulnerables y que las personas caigan en estado de miseria, en estado de necesidad, en estado muchas veces hasta de pedigüeños,
Entonces, son cosas con las cuales tenemos que ir trabajando y poco a poco ir resolviendo esos problemas básicos que tiene el país. Y ese problema es de vital importancia. ¿Por qué? Porque debemos llevarle al pueblo alegría y felicidad. A ese pensionado que pasó 30, 40 años trabajando en educación, trabajando en una institución del Estado, trabajando en las Fuerzas Armadas, ese personaje o esos personajes que pasaron su vida entera brindando servicio a la patria, trabajando para la patria, deben tener un final diferente, deben tener un final mucho más humano, mucho más digno. Porque cuando usted a una persona de una pensión de 5,000 pesos, una pensión de 12,000 pesos, de 10,000 pesos, le está violando su dignidad, esa dignidad humana que la Constitución de la República tanto habla, porque la Constitución de la República menciona la dignidad humana y la violación a la dignidad humana en más de 6 o 7 veces. Entonces esa dignidad hay que protegérsela, hay que darle un salario digno a la persona que le permita poder mantener su familia y que le permita adquirir los bienes y servicios que necesita para como persona poder tener una vida digna. Qué bien. Bueno, este tema es apasionante. Ustedes saben que uno pide, ¿verdad? Pero la decisión la toma el presidente. Hay puntos que hay que ir resolviendo y es precisamente los puntos fundamentales que le dieron la victoria a Luis Abinader. Son los mismos puntos que trató Margaret Thatcher en su primer gobierno. Defender la patria con el muro. Fue el punto número 1. Ahí se ganó la familia de Marino Vinicio Castillo completa, la defensa de la patria. Punto número 1. Ustedes observan que yo siempre he reiterado aquí una y otras veces que el presidente de la República será recordado por haber verdaderamente hecho lo que realmente ningún presidente había hecho, y es el muro. Usted puede modificar la Constitución, puede hacer la reforma que usted quiera, pero nadie se va a recordar de eso. Se va a recordar de que usted hizo el muro. Y se va a recordar de que usted hizo el muro porque primero mandó la señal. Cuando usted se apareció con ese camión allá, a tirar el primer camión de concreto armado en la frontera en Dajabón, se inició el punto de la patria verdadera. Y se inició el cambio verdadero. Esto cambió el punto de inflexión en la nación dominicana. Se sintió, estremeció el país como si fuera un terremoto. Ese fue un día histórico, memorable del presidente Luis Abinader. Nadie creía esto. Fue un día memorable para darle la victoria, ahora sí como se la dio. La defensa de la patria. Punto número 1. Punto número 2. Para ver la opinión de Babado. El punto número 2. El tema de la estabilidad macroeconómica. Fue un punto nodal en el gobierno de Margaret Thatcher. Es para hacer la comparación de un imperio con un país hispanoparlante, como le dicen. País pequeño. Tercermundista. Pero con el deseo de superar todos los escollos y el presidente llevarnos en esa ala de victoria, sobre todo de la capacidad del pueblo dominicano de tener los problemas resueltos. Es decir, mínimamente los problemas resueltos, para usted poder adquirir los productos de la canasta familiar, que cada día suben más, aquí y en el mundo. Y entonces esa estabilidad de los precios cambió las reglas de juego. Y yo he dicho aquí varias veces, con un simple decreto eliminó una ley. Se acabó ese tema, la ley de hidrocarburos. No me canso de decir eso. Fue un punto nodal el tema de la estabilidad de los precios de los combustibles. Ustedes ven que no es necesaria la ley. Mírenlo ahí. Tiene 3 años mandando como un gallito de pelea, tintán, 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 y el pueblo respondiendo. Ahora el pueblo respondió prácticamente unánime. Hubieron pueblos que no hubo, el Leonel no tuvo ni delegado, ni el otro tampoco.
Es decir, que las poblaciones son más sabias aún que los que han gobernado. Porque hay momentos que no es tuyo, quítate, que no es tuyo, retírate. Y eso hizo Margaret Thatcher en 1989, presidente. Los votos no le dieron y con honor puso a uno de los de ella, de su partido, y con ese volvieron y ganaron otra vez. Se retiró porque los votos no le daban. O sea, que la mujer de cabeza cuadrada, que yo he dicho aquí, tuvo los cojones también para retirarse y no esperar que le explotaran la cabeza en las urnas electorales. Ese punto número 2. Estamos hablando de la estabilidad económica y estamos hablando de la seguridad de la patria. 2 puntos nodales en cualquier parte del mundo. Miren cómo están hoy reunidos Biden y ANLO, como le llaman, ¿verdad? El presidente de México, para buscar soluciones al tema migratorio. Porque todo el mundo es Estados Unidos que va. No es otro destino, es Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con esto, babado? Cuando usted pone los puntos sobre la I, sobre los términos migratorios, claridad en este punto y claridad con los empresarios que van a tener que pagar las prestaciones laborales a los haitianos que tienen aquí. No se justifica que usted tenga un trabajador de esta magnitud y usted no pueda pagar la seguridad social al Estado. También este dinero hay que recuperarlo. No son pocos, pero son mínimo 12,000 millones de pesos al año que deja de cobrar el Estado por el tema de la seguridad social en cuanto al tema de los haitianos. Esto yo no quería decirlo, pero ya hoy tengo que decirlo, porque ya el presidente va a seguir tomando meta con los empresarios. Es decir, ustedes pueden tener toda la torre en construcción, pero los haitianos tienen que estar legales. Tienen que tener su pasaporte al día, porque la cadena mafiosa de migración terminó. Un inspector de migración no va a aceptar soborno. Y el que lo acepte va a ir preso. Y ahí terminamos el tema de la migración ilegal. Cuando empiecen esto de la ficha 80, que anda recobrando los haitianos todos los días 30, lo veremos pasado mañana, en toda la torre, buscando los presos. Eso tiene que pararlo, presidente. El hombre de trabajo es el mejor amigo de cualquier gobierno en el mundo. Y dejo ese tema hasta ahí para ver la opinión de Babado en este momento. Mire, el triunfo del presidente Luis Abinader se veía venir por lo que usted ha señalado y por algunos aspectos que yo voy a indicar ahora. Ningún gobierno pierde unas elecciones si logra, primero, paz laboral, segundo, paz social y tercero, paz política. Y en la República Dominicana, durante estos 4 años, ha habido paz laboral, paz política y paz social. Entonces ese es un aspecto que indiscutiblemente le abona un triunfo a Luis Abinader. Da victoria. Da victoria. Punto número 1. Punto número 2. Usted como líder, lograr unificar el liderazgo de su partido. La unidad da victoria. 40, da Hipólito y Luis. Pero venga acá. Y luego Guido y Ramón. Pero unificar su partido, era imposible perder. Unificar su partido. Punto número 2. Punto número 3, que usted lo señaló, pero que la oposición lo pasa como un reflector. Es mantener la estabilidad macroeconómica. Es imposible un gobierno perder si mantiene la estabilidad macroeconómica. Esa es la vida y el alma de una nación. Pero de un país, y eso es lo que ha logrado Luis Abinader en estos 4 años. Y
El otro aspecto es el siguiente, presidente. Son las ejecutorias del gobierno conectadas con la sociedad. Es verdad que los gobiernos tienen que hacer obras fastuosas, obras grandes, obras faraónicas, pero no todas pueden ser faraónicas. No todas tienen que ser como las pirámides de Egipto. No, porque esa obra fastuosa, esa obra grandiosa, no llegan a todas las partes del país. Ahora, el arreglo de una cañada, el arreglo de un caminito vecinal, de un campo de San Juan, sí llega. Y el presidente hizo obras grandes, pero llenó el país, lo minó de esas pequeñas obras, presidente Diomedes Olivares. Que son las importantes. Que son las importantes, porque dígame usted, donde hay una cañada, para esa persona, eso es 1 metro. Es decir, usted construirle ahí, usted le está haciendo 1 metro. Y entonces eso hizo el presidente de la República, que hizo pequeñas obras importantes combinadas con obras grandes. Como obras en el Distrito Nacional, por ejemplo, obras en Santiago. Como por ejemplo, otro punto, presidente, nada más para acotar. Si ya le pone esta imagen ahora en pantalla, que le llegó al satélite hace unos segundos, y nos ayuda con esa imagen, de seguro que no pasa horas en Delínea Asensio anunciar que el presidente ordenó la construcción del puente sobre el río Camus. Mírela ahí. Cruzan río Camus usando un puente de tablita. Hey. Entonces, esa es la obra monumental. Para esa comunidad eso es 1 metro. Continúe. Para esa comunidad eso es 1 metro. Entonces, yo veía a la oposición en el proceso electoral, en los programas, y me reía porque ellos decían, no, porque el presidente no ha hecho nada. Oiga, el tremendismo. Usted lo veía, no ha hecho nada. Señores, ¿ustedes saben cuánto sacó el presidente en las mesas electorales que están en los guandules? En el Domingo Sabio. En el Domingo Sabio, señores, pero hay que ir. Yo voy con la familia mía y los nietos. Los llevo los domingos, a cada rato voy por ahí. Nada más para ver esos niños jugando ahí, señores. Lo que es esa obra para 5, 6 o 7 barrios de la capital. Para todo ese sector, cambió la vida. Ese sector. Y entonces, eso le dio la victoria. Mire, presidente Diomedes Olivares, la clase política dominicana es una clase política irresponsable, insensata. Oiga bien lo que le estoy diciendo, ¿eh? Continúe, que va bien. Aquí los políticos saben que se ha retrasado una reforma fiscal y tributaria, que este país no resiste más tiempo sin hacer la reforma. Y ya usted vio que el presidente, fíjese la grandeza de Luis Abinader, que barren las elecciones y resulta que va a visitar a Abel Martínez. Pero ya Leonel dice que no se va a reunir. Y entonces aquí yo quiero tomar una parte de su discurso, del suyo, por su experiencia política, por su visión. El presidente tiene que irse a la base de la sociedad, reunirse en asamblea con los médicos, con los abogados, con los ingenieros, con la junta de vecinos, con los profesores, y consensuar una reforma fiscal y tributaria. Y con el sector que el pueblo va a apoyar al presidente. Transporte y zona franca. Porque ¿cómo se puede sostener una educación de calidad en República Dominicana si no se buscan los cuartos?
¿Cómo usted le da transporte gratis a esos estudiantes, señores? Hay que ver esa guagua amarilla en la mañana. Bueno, ustedes saben que el diálogo en televisión es rápido. Entonces tenemos un compromiso. Vamos a cortar al presidente Diego José Babado Torres. Yo sabía que esta persona es algo fundamental y sirve de ejemplo para la humanidad. Entonces vamos a irnos a estos mensajes. Señor director, disponga usted. Descubre nuestras 3 herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Datacomex, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD. Conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial MIC, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. ¿Eres de los que busca experiencias emocionantes, aprender nuevas culturas y descubrir Estados Unidos? Esta es tu oportunidad de vivir un intercambio cultural este verano. Viaja y sumérgete en la cultura estadounidense. Descubre tradiciones y experiencias con estudiantes de todo el mundo. Lo mejor de todo, podrás trabajar y recibir un salario para cubrir tus gastos personales durante tu estadía. Trabaja mientras descubres nuevos horizontes y ganas experiencia internacional. No esperes más. Contáctanos ahora mismo y construye tu camino hacia el éxito internacional. Bien, señores, ustedes saben que al momento de irnos a la pausa estaba más caliente que nunca este salón, este laboratorio. Ustedes saben que fue esta mujer, pues deja el escenario de este ambiente favorable para la cosa positiva, sobre todo, esa vibra positiva para el presidente Luis Abinader, sobre todo con el tema de Margaret Thatcher, que al final de la jornada su heroísmo fue retirarse. Teniendo todo el poder, Teniendo todo el poder, Entonces, todo esto significa, señores, que el momento que es tuyo, que ya el pueblo dijo hasta aquí llegó. Murió como si fuera la reina, 1 millón de personas fueron a este funeral. Es decir, que se ganó el mundo en vida después de Winston Churchill. Y el tema de nosotros, para trapolarla aquí, el presidente Luis Abinader, cuando Babado trata el tema de la guagua, fue de los últimos programas que entró a inicio de este año
el tema de no ver los muchachitos en los motores. Muchachitos con piernas rotas, con su papá y su mamá a veces en el medio, con 3 muchachitos cargándolo para la escuela. Terminó esa lesión. ¿Por qué? Porque se hace un arqueo donde están los niños que vienen a la escuela, dónde viven cada uno, quiénes son sus padres y sus identidades. Entonces usted ordena el transporte escolar de una forma magistral. Usted observa que estas guaguas desde las 6:30 están paradas buscando a los niños en la casa, por horario, para llegar unidos a la escuela pública. Es decir, cambió esta imagen, Babado. El otro tema es el tema de la producción. Ustedes observan que el presidente termina de pasar un tema de riesgo, como es en el día de hoy. Ha ordenado la compra de 14 millones de unidades de plátano, yo diría diario, para llevarlo al INESPRE y venderlo a 2 y a 3 pesos la unidad de plátano, para llevar alimentos de buena calidad y de buen precio a nuestros sectores. En el tema de la salud, ahí tienen la obra analizada, con el inicio del COVID, que no se deja de mencionar porque en el mundo entero fue la crisis, se paró el mundo. Por lo menos por 3 meses se paró el mundo. Entonces, cada uno de estos eventos, el presidente lo ha manejado así, con esa firmeza de Margaret Thatcher. Yo no cedo a la violencia, yo cedo con el trabajo, yo cedo con la ejecución de las pequeñas obras, como dice Babado. El asfalto en mi campo, en mi torre, diría yo, de Giza, del legendario emperador Keos, ¿verdad? Esa es la obra faraónica, tal y como dice Babado. Entonces, continúe, Babado, el análisis de el tema de las unidades escolares y el tema, sobre todo, de los accionantes fundamentales para el presidente ganar estas elecciones. Esos aspectos que hemos ponderado hoy aquí son parte de la acumulación de resultados de las elecciones, porque, por ejemplo, cuando usted le brinda ese transporte a miles y miles de niños en todo el país, porque estamos hablando que eso es el país entero, muchachitos que tenían que montarse en motores, arriesgarse, como usted señalaba. Mire eso, mire cómo van esas guaguas, mire eso. Miren la fila, miren eso, mire, eso es una cosa hermosa, extraordinaria, el transporte estudiantil. Esas son las cosas, esas son las obras majestuosas de un gobierno a favor de su pueblo. Miren, por ejemplo, ayer o antes de ayer, vi a Betty Jerónimo con tenis y jean y obras públicas, asfaltando unos barrios en Santo Domingo Norte que tenían 30, 40 años, que por ahí no pasaba nada. Presidente, asfaltado. Voy a cambiar el tema para el otro punto importante del presidente Luis Abinader, que no quiero dejar su opinión. El mundo internacional, el presidente de Portugal ayer decía que Luis Abinader tiene liderazgo caribeño y regional. Me gustaría ver su opinión cuando usted observa que las instituciones en el mundo apoyan al presidente Luis Abinader. Y aquí dice, Unión Europea apoyará en el país las inversiones inteligentes en transporte sostenible, transición digital, agua y saneamiento. Ustedes observan que este punto de la comunidad internacional y sobre todo la comunidad económica europea, pues influye cuando se quieren hacer los cambios y las transformaciones. ¿Qué usted opina? Es así, porque fíjese que la comunidad internacional valora las gestiones de gobierno, los resultados. Recientemente
el presidente fue a los Estados Unidos a recibir una condecoración regional, de liderazgo regional, pero eso es el producto del trabajo, del esfuerzo y del ejemplo sostenido. Y entonces la comunidad internacional va valorando todo eso. ¿Por qué que la gente está equivocada? Ya hoy a cada país se le da seguimiento. Así es. A cada presidente se le da seguimiento. Así es. Otro punto, presidente, para ver esta última noticia, termina de caer a la página, y es el tema de Eligio Jaques en Nueva York. Por ejemplo, dentro del tema de la burocracia cero, ustedes observan, Cónsul valora como positivo presencia del Tribunal Superior Electoral en la ciudad de Nueva York. O sea, que están todas las instituciones establecidas en la ciudad de Nueva York. Esto significa cambio verdadero, acercamiento a nuestros ciudadanos para recibir cada una de las quejas. Entonces, ¿qué opinión merece usted en el punto exterior, sobre todo de los servicios en el mundo exterior? Eligio Jaques, usted sabe que es un funcionario que ha hecho una gestión ejemplar. La República Dominicana tiene un servicio exterior, pero en el caso de Eligio Jaques, es una persona que tiene un liderazgo, que tiene una formación, que tiene una experiencia administrativa, que tiene una gerencia, y por eso usted observa que en el consulado de Nueva York casi todas las instituciones han sido llevadas. Están en Nueva York casi todas las instituciones dominicanas, en el consulado de Nueva York. Eso es producto de una gerencia, de un trabajo, de un esfuerzo. Bueno, y así hay otros funcionarios del exterior que también hacen su trabajo. Mire, yo no quiero terminar el programa sin señalar un aspecto que se nos quedó. Ajá, vamos a ver. Y que ha sido fundamental en el triunfo del presidente Luis Abinader y del PRM. Y ha sido la transparencia, la lucha contra la corrupción. Señores, aquí hay gente que le dan de lado a eso, pero el pueblo dominicano no. Y cuando este pueblo ve que un teniente coronel se despacha a visitar el Ministerio Público para devolver 1.000 millones de pesos, un teniente coronel, óigame bien, y ya hay 2 instituciones que negociaron con el Ministerio Público también. También. Sí, señores. La corrupción. Ahora el presidente, desde que hay un asomo, un viso de cancelado, sustituido, no se ha apañado la corrupción en el gobierno de Luis Abinader en estos 4 años. Y eso indiscutiblemente fue un activo en el resultado de las elecciones del pasado 19 de mayo. Hay un punto que se le quedó, maestro. Bien. ¿Cuál? Bueno. ¿Cuál fue, Miguel? Hay una situación, y es que aparte de que el pueblo dominicano decía Luis, y pedía a Luis, y Luis estaba en la boca de la ciudadanía, que querían que él volviera a ser presidente de la República y se repostulara. Hay una situación que se le pasó al maestro Babado, el llevarle la tranquilidad a la familia dominicana, esa familia dominicana que tenía sus propiedades sin títulos. Entonces le entregó títulos de propiedad a las personas que tenían viviendas desde hacía muchísimos años y no tenía nada que la justificara. Bien, terminamos ejemplarmente. Recuerden, señores, la gracia a Diego José Babado Torres, a Miguel Cabrera, y ustedes saben que siempre en lo último está un final de película, pero recuerden que el mundo está sobre ruedas. Bendiciones para todos.